Salomón fue sucedido por su hijo Roboam. La madre de Roboam fue la princesa amonita Naama. Puedes encontrar la historia en el primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 21. Roboam fue tirano. De hecho, el historiador Josefo le llamó un hombre orgulloso y disparatoso. Igual que su padre, tenía hábitos lujosos. Tenía 18 esposas. Tenía 60 concubinas. Tenía 28 hijos y 60 hijas. Tenía 41 años de edad cuando se convirtió en rey y reinó por 17 años. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Su padre fue Nabat, un eframita. Él era un hombre capaz. Fue empleado por Salomón y estaba encargado de los trabajadores en la construcción del Milo. Aconteció que Jeroboam se encontró en el camino con Ahías, el profeta, que rompió su capa nueva en 12 pedazos y dio 10 a Jeroboam. Él le explicó que estos 10 pedazos representaban las 10 tribus sobre las cuales él iba a gobernar. Salomón se dio cuenta de esto y persiguió a Jeroboam, quien viajó hacia Egipto, donde el faraón le dio protección. Después de la muerte de Salomón, Jeroboam se casó con una princesa egipcia y volvió a Israel para convertirse en el rey de las 10 tribus del norte. Tenemos por una parte a Jeroboam, por otra parte tenemos a Roboam. Inmediatamente después de la muerte de Salomón, hubo una revolución que dividió la nación. Roboam tenía que estar enterado de la insatisfacción de las tribus del norte. Normalmente todos ellos se habrían reunido en Jerusalén para las ceremonias inaugurales. Por la inquietud, Siquén fue elegida porque estaba centralmente colocada. Es decir, que era un puesto, una ciudad estratégica. Jeroboam también asistió a la asamblea, habiendo retornado de Egipto. Las tribus con Jeroboam como líder pidieron alivio de los duros impuestos que habían soportado bajo Salomón. Roboam pidió 3 días para considerar sus reclamos. Consultó a los ancianos, quienes habían observado los pesados impuestos bajo Salomón. Estos hombres pidieron a Roboam que fuera bondadoso y apaciguara el fuego. Ellos le aseguraron que él ganaría la verdadera lealtad de cada uno. Roboam fue entonces a los jóvenes quienes aparentemente deseaban una continuación de la corte pomposa. Resumiendo, Roboam pedía consejo a sus amigos. ¿Pedía consejo a quién? A los jóvenes. Jeroboam, ¿a quién pedía consejo? A los ancianos. Esa es una diferencia entre Roboam y Jeroboam. ¿A quién pides consejo? ¿A personas sabias? ¿A personas entendidas? ¿A personas que te pueden ministrar, te pueden aconsejar con sabiduría de parte de Dios? ¿O pides consejo a los coleguitas? ¿Pides consejo a tus mejores amigos que sabes que están haciendo las cosas mal? ¿Que sabes que en su vida hay desorden y aún así les pides consejo a ellos? Esta es una de las diferencias entre Roboam y Jeroboam. Y por supuesto que ninguno de los dos era perfecto. Pero este es un buen punto a favor para Jeroboam. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. El consejo de los jóvenes fue tomado y Roboam dijo a Israel cuando se reunieron en el tercer día: mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 11. El grito salió: cada uno a sus tiendas, oh Israel. Cuando Roboam vio lo que había acontecido, envió a Adoram, su jefe de impuestos. Este hombre fue apedreado y Roboam se retiró a Jerusalén. Reunió un ejército de 180.000 hombres, pero Dios le impidió pelear. Entonces Roboam empezó a fortificar un número de ciudades y reinó sobre las 2 tribus de Judá y Benjamín. Las tribus de Judá y Efraín habían estado celosas una a la otra desde los días de Egipto. Judá era la más grande y había sido favorecida al estar en la posición de guía. Efraín había descendido de José y Josué había estado en esta tribu. La rivalidad de estas 2 tribus
se mostró en varios tiempos. Fue revelada en la coronación de David y en la rebelión de su hijo Absalón. La división era solo un brote de una condición pasada. Si Roboam hubiese sido sabio, él habría tendido para no hacer la cosa peor. El reino del norte, con sus 10 tribus, era más poderosa que el reino del sur. No obstante, el último fue más poderoso espiritualmente. Me atrevo a decir, y quizás no me equivoco, o sí, dame tu punto de vista a través de un comentario. ¿Te has dado cuenta que siempre las grandes civilizaciones, los países que están muy desarrollados, siempre están en el norte? La parte sur es como la parte más pobre, ¿verdad? La parte donde hay más calor, donde hay más esfuerzo físico, donde hay más desierto. El reino del norte, con sus 10 tribus, era más poderoso que el reino del sur. El problema viene que el reino del norte tenía economía, tenía posesiones, tenía terrenos, pero estaban muertos espiritualmente. Cosa que el reino del sur no. En el reino del sur encontrábamos más escasez, más dificultades, pero espiritualmente estaba mucho mejor que el reino del norte. Es decir, que el reino del norte se acomodó en lo material. Y el reino del sur, al no tener sustento, al no tener provisiones, dependía de Dios. El reino de Israel continuó por alrededor de 250 años. Fue vencido por los asirios bajo Salmanasar en el año 721 a.C. La capital del reino del norte estuvo primero en Siquén y después en Samaria. Los profetas de Israel fueron Jonás, Amós, Oseas y Miqueas. En años recientes, el reino del norte había sido llamado las 10 tribus perdidas. Y Santiago conocía su identidad porque él escribió su epístola y iba exclusivamente dirigida a ellos. Ahora viene una de las partes importantes del reinado de Jeroboam. Jeroboam fue un apóstata religioso. Él tuvo temor que si el pueblo retornaba a Jerusalén para adorar, ellos favorecían una reunión de los dos reinos. Para protegerse contra esto, estableció 2 lugares de adoración, en Dan y en Betel. Erigió imágenes de becerros de oro en cada lugar. Edificó templos para las imágenes y fundó sacerdotes. Error. Ya está Jeroboam haciendo las cosas mal. No solo con la creación de imágenes, sino que también edificó templos para las imágenes de los sacerdotes. Tenían que ser levitas. Edificó templos para sacerdotes, no levitas. Sustituyó la fiesta de los tabernáculos por una festividad pagana. La apostasía de Jeroboam es vinculada con su nombre. Jeroboam, que cometió pecado e hizo que Israel pecara. Jeroboam abrió las puertas para la adoración a Baal. La nación nunca fue completamente desarraigada de la idolatría. ¿Por qué? Porque él cada vez más la introducía. En una ocasión Jeroboam fue reprendido por un profeta anónimo, pero Jeroboam solo se enfureció y no se arrepintió. Siempre he sentido curiosidad, ¿quién era ese profeta? La palabra de Dios no lo menciona. El reino de Judá continuó casi 400 años bajo 20 reyes, desde Roboam a Sedequías. Muchos de estos reyes eran piadosos, y durante este tiempo habían 3 restauraciones espirituales: en los reinados de Josafat, en el reinado de Ezequías y en el reinado de Josías. Los profetas que fueron enviados al reino de Judá eran Isaías, Jeremías, Joel, Sofonías, Miqueas, Nahum y Habacuc. Ahora vamos a destacar más la persona de Jeroboam. Vamos a centrarnos en este personaje. En los momentos de angustia cometemos errores al buscar la solución de la manera incorrecta. En vez de resolver el problema, conseguimos otro peor. Buscamos la solución en los lugares y en las personas equivocadas, llevándonos a la idolatría, que es darle el primer lugar a alguien o a algo, venerándolo y olvidándonos de Dios, aún más cuando creemos que todo está a punto de derrumbarse. Eso le sucedió a Jeroboam.
A pesar de conocer al Señor, aún tenemos ídolos en nuestro corazón y aún dentro de la misma iglesia. Y este es el caso de este rey. Fue rey de Israel, esforzado y valiente, pero que se dejó llevar por el consejo y la ley de los hombres, y no de la ley de Dios. Por ende llevó el pecado al pueblo y a los reyes que lo reemplazaron. Vamos a leer unos cuantos versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Vaya versículos, ¿verdad? Como Jeroboam empieza a incitar al pueblo a pecar contra Dios. Betel era el lugar que Jacob había nombrado casa de Dios, puerta del cielo. Génesis capítulo 28, versos 17 y 19. Dentro de la misma iglesia, muchas veces colocamos nuestra fe en nuestros pastores, líderes o hermanos de la congregación y pensamos que van a solucionar nuestro problema. Corremos en pos de ellos, les consultamos más a ellos que a Dios. Lo cual no quiere decir que está mal, que estas personas no sean de gran apoyo y que Dios las use. Pero el trato de Dios y la renovación de tu vida primero es personal, es en la intimidad. Es en la intimidad donde ocurren los milagros. Es en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu corazón donde Dios se te revela a tu vida. El Señor puede utilizar a otras personas para que te exhorten, para que te den el toque de atención, para que te aconsejen, pero el cambio lo tienes que realizar tú. La salvación es personal. Jeroboam actuó con desobediencia. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Escogió como líderes a cualquier tipo de persona del pueblo, sabiendo que los llamados sacerdotes solo podían ser los escogidos de la tribu de Leví. Esos fueron consagrados por Moisés a Dios, puesto que no se inclinaron a adorar el becerro de oro, porque en su corazón no había lugar para la idolatría. Muchas veces le damos el timón de nuestra vida a personas que no tienen el temor de Dios, que no le conocen, o que aparentan tenerlo en su corazón y que por ende no nos llevan a ningún lado. Todo lo contrario, nos desvían del camino correcto. Dios no puede hablar a través de ellos, puesto que la idolatría y la desobediencia son dos pecados que Dios aborrece. Quizás en este día tú que nos estás escuchando como servidor o como ministro del Señor, estás luchando con estos dos pecados en tu vida que te han hecho perder el control de tu ministerio. Tal vez lo has descuidado, tal vez te has estancado, tal vez estás en derrota. Tal vez hay pecados que tienes que sacar a la luz. Eso pasa cuando desviamos la mirada del Señor y la fijamos en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Perdemos el verdadero objetivo y la razón por la cual le servimos a Dios. Quizás has intentado llegar al altar y presentar delante de Dios a tu familia, a tu hogar, pero no has encontrado la victoria, no has encontrado la respuesta. A lo mejor porque no has dado ejemplo. A lo mejor porque no lo has hecho de la manera correcta. Tenemos que renunciar a esos ídolos que tenemos en un altar. Puede que sea el móvil, puede que sea las redes sociales, tus amigos, una relación, el trabajo o cualquier otra cosa material. De lo contrario, las personas que no tienen como un ejemplo por medio de nuestro testimonio, pues van a tener las mismas las mismas fallas que nosotros. Esto es verdad. Si tú eres de ejemplo a otros y estás haciendo las cosas mal, es posible que esa persona aprenda las cosas mal. Pero si tú eres de ejemplo, hay un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, tú puedes ser de ejemplo a otros. Solo delante de Dios debemos rendirnos, a Él solo debemos adorarle. Renueva tu relación con Dios. Él tiene el control
Y cuando Dios tiene el control, todo sale bien. No hay pérdida, no hay derrota. Cuando tú dependes de Dios en todo, hay victoria en tu vida. Que no seamos como Jeroboam, que no actuemos como él, que incitó al pueblo a pecar, que desvió totalmente al pueblo de Dios y luego vino derrota. Muchas veces nosotros actuamos así, ¿verdad? Incitamos a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos a hacer el mal, a pecar. Yo me pongo como ejemplo. Yo en muchas ocasiones he sido piedra de tropiezo para otros. Que no seamos como Jeroboam, que empezó muy bien y de repente se empezó a desviar. Trajo pecado al pueblo y el pueblo pecó. Y ese pecado lo que hace es separarnos de Dios. Otro de los puntos que hemos leído es que Jeroboam tomó consejo de los jóvenes, jóvenes que no tenían experiencia, jóvenes que estaban en desorden. Busca consejo, rodéate de personas que te hablen de Dios, que te ministren, que te restauren, que te exhorten incluso. Si te tienen que decir las cosas como son, que te las digan. Hermano, te estás equivocando, esta no es la actitud que tienes que tener. Rodéate de esas personas que cada día te acercan más a Dios. No actuemos como Jeroboam, porque a fin de cuentas mira cómo acabó. Que ese no sea nuestro caso.